Señor, qué privilegio es poder alabarte, Dios. Señor, no merecemos tal privilegio, pero en tu grandeza, Señor, y en tu humildad nos has permitido, Señor, este privilegio. Gracias, estamos tan felices, Señor, de poder adorarte, de conocerte, Señor, como este precioso Dios, Señor, que no tiene comparación alguna y en el que nos gozamos, Señor, enormemente. Gracias, Dios, por ser tan grande y ver, Señor, nuestra bajeza y permitirnos alabarte, conocerte, tenerte, Señor, dentro de nosotros. Son enormes privilegios y solo podemos decirte gracias, Dios. Permítenos vivir, Señor, de acuerdo a estas características tuyas, Señor, honrando tu nombre y viviendo de acuerdo a estos lineamientos preciosos que también, Señor, tú nos has marcado. Señor, todos ellos hacen justicia, ejemplifican perfecto lo que tú eres, y el hacerlo, Señor, también para nosotros es un privilegio. Capacítanos, Señor, ayúdanos, Dios, y gracias por tu presencia, gracias por tu palabra. Gracias por hacernos tu cuerpo. En tus manos, Señor, nos ponemos en esta hora y te rogamos en el nombre de Jesús que tú abras nuestro entendimiento, Señor, a tu palabra y que podamos con tu ayuda también rendir nuestra voluntad delante de ti. Danos pues tu bendición, perdona nuestras faltas y ayúdanos, Señor, en tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar su lugar, mis hermanos que están aquí presentes y mis hermanos que están allá en sus casas. Es un gusto poder saludarles nuevamente. De verdad, como lo digo, es un enorme privilegio el que el Señor nos ha dado, y este privilegio de compartir su palabra no es menos que eso. Y desde luego que debemos agradecer al Señor por eso. Durante estos días, creo que el tema de este mes es la humildad. Así que estaremos hablando un poco acerca de eso, y me viene a la mente en estos días que preparaba el mensaje, un dicho muy común, muy conocido, un refrán, no sé, o dicho, no sé qué sea exactamente, y este es: de tal palo, tal astilla. ¿Lo ha oído alguna vez? ¿Se ha identificado con esto alguna vez? Sí, ¿verdad? Muchas veces. Cuando yo pienso en esto, desde luego viene a mi mente que cada uno de nosotros tiene parte de nuestros padres reflejados en nosotros. Y no podemos negar o nadie puede negar que a veces ellos son nuestros padres, porque tenemos características muy similares, características físicas y en algunas ocasiones características de otro tipo. Ahorita que oigo a Miguel cantar y recuerdo a mi hermano Contreras, que también canta excelentemente, a nuestro hermano Víctor, que tiene una voz también muy especial. Así que cada uno de nosotros hemos recibido alguna herencia de nuestros padres que nos hacen que este dicho de tal palo tal astilla sea una realidad de nosotros. Y creo que cada uno de nosotros puede identificar con claridad aquellas cosas que hemos recibido de nuestros padres sin que nos haya costado absolutamente nada. En algunas ocasiones alguien ha intentado, seguramente con ustedes y con nosotros, elogiarnos sobre alguna cuestión, y nosotros hemos tenido que reconocer: la verdad es que yo no hice nada para esto. Simplemente fue un regalo que recibí y lo menos que puedo hacer es usarlo. Pero también, mis hermanos, cuando pienso en este dicho, creo que hay algunas otras cosas sobre las cuales uno tiene que empeñarse. Algunas cosas que no se recibieron como una herencia directa e involuntaria a uno mismo, sino como algunas otras cosas sobre las cuales uno tendría que poner toda su voluntad y todo su empeño para que ese dicho pueda tener realmente cabida en nosotros. Y creo que es importante que nosotros reconozcamos eso, y dentro de estas virtudes cristianas que nosotros tenemos como reglas para seguirlas, encontramos muchas de estas cosas sobre las cuales nosotros tenemos que esforzarnos mucho.
Cuando pienso que tenemos una fecha muy cercana para celebrar, el 10 de mayo, Día de las Madres, entonces quisiera, mis hermanos, también como un asunto de darles reconocimiento a cada una de nuestras mamás, hablar un poco de estas características de virtudes cristianas que ellas tienen y que quizá nosotros tendríamos que identificarnos también con ellas y hacer nuestro mejor esfuerzo para que ese dicho también tenga cabida en nosotros. Les invito para que busquen ahí en su Biblia, Efesios capítulo 4, versículos 1 y 2. No avanzaremos más porque nos llevaría mucho tiempo, pero creo que aquí hay enseñanza de parte del Señor para cada uno de nosotros y, como dije, también como referencia a cada una de nuestras madres, de nuestras mamás, mamitas o jefita o como usted le diga. Pero allí está esta referencia, creo, también a ellas. Dice Efesios 4, versículos 1 y 2, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Y yo encuentro aquí en este versículo 2 algunas virtudes cristianas que creo han sido bien representadas en cada una de nuestras madres. Y pienso en estas como virtudes cristianas que, si bien las identifican a ellas, también deberían identificarnos a nosotros como hijos de Dios. Estas tres virtudes cristianas son la humildad, la paciencia y el amor. Y aquí lo dice el versículo, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Y estas son las tres características que creo cada una de nuestras madres ha tenido con cada uno de nosotros. Y nos sentimos orgullosos y agradecidos con Dios por estas virtudes que ellas han usado en nuestro favor, a nuestro beneficio, y las amamos por ello. Así que damos gracias a Dios por ellas. Cuando hablamos, mis hermanos, de la humildad, por ahí el diccionario dice que es reconocer los talentos, habilidades o recursos que uno posee y usarlos para el bien de los demás sin hacer alarde de ello. Y es entonces este asunto de que cada una de nuestras madres han usado lo que son, lo que tienen y lo que saben para bendecirnos. Y nos han cuidado durante mucho tiempo haciendo uso de esta virtud cristiana que, dicho sea de paso, cuando en la mañana quise anticiparme al mensaje y decirle a mi esposa gracias por estas virtudes, ella dijo ¿qué? La verdad es que en algunas ocasiones lo hacen de una manera tan natural que ni siquiera se dan cuenta de que están siendo humildes con nosotros. Pero han usado cada una de estas capacidades, de estos conocimientos, de estas habilidades para cuidarnos y para hacer de nosotros lo que somos ahora. Así que creo que cada una de nuestras mamás ha actuado con nosotros con humildad. Cada uno de nosotros tendrá infinidad de recuerdos en los que puede uno identificar esos cuidados amorosos, esos conocimientos de enfermera, de maestra, de educadora y todas esas cosas que se conjuntan en una madre usadas para nuestro beneficio. Y debemos dar gracias a Dios por ello, porque quizá de alguna manera ellas heredaron esas características cristianas como parte de esa naturaleza como madre. No sé qué tanto se hayan esforzado, a lo mejor se les da de manera muy natural con los hijos. Lo cierto es que es una virtud cristiana y ellas la implementaron con cada uno de nosotros. Usaron, insisto, cada uno de sus talentos, habilidades o recursos para bendecirnos. Creo que tenemos mucho que aprender de ellas, mucho que aprender en ese sentido y actuar en humildad en ese sentido. Ocupar aquellas cosas que nosotros tenemos para bendecir a los demás. Aquellas cosas que sabemos o que poseemos o que Dios nos ha dado para bendecir a los demás. Esa es una de las aplicaciones de la humildad que podemos entender o aprender. La humildad, mis hermanos, como ustedes saben, es contraria a la altivez, a la soberbia y al orgullo,
Y entonces, cuando entendemos esto, estos contrarios, encontramos en la Biblia y en Filipenses capítulo 2, versículos 3 y 4, que nosotros debemos considerar a los demás como superiores a nosotros mismos. Hacer a un lado todas estas contrarias a la humildad, como dije, a la altivez, el orgullo, y entonces considerar a los demás como superiores a uno mismo. Eso es lo que enseña la palabra de Dios y esta virtud que también nuestras mamás han tenido para con nosotros. Insisto, no sé si como un regalo de parte de Dios de una manera involuntaria o en algunas ocasiones voluntaria, pero allí está presente en cada una de ellas. Así que considerar a los demás como superiores a nosotros mismos es una virtud que ellas han puesto en práctica en cada uno de nosotros. Seguramente usted lo sabe. En ese sentido, ¿cuántas veces nuestras mamás pusieron nuestro bien al suyo propio? ¿Está usted de acuerdo conmigo? Sí. En muchas ocasiones ellas estuvieron dispuestas a velar durante la noche, a trabajar arduamente en diferentes formas, a sacrificarse económicamente, a no comprarse algo, todo con el fin de darnos a nosotros lo que necesitábamos. Así que vemos esta característica de humildad allí reflejada en nuestras madres que dan por nosotros, nos consideran superiores a ellas mismas en este sentido de que no escatiman nada, guardando nada para ellas con tal de darnos a nosotros esas cosas. Así que creo que en ese sentido también tenemos mucho que agradecer a nuestras madres. Nos han considerado superiores a ellas mismas en muchos sentidos. Si bien es cierto, a veces nos ubican y nos ponen ahí en nuestro lugar, la verdad es que su actitud de manera general es siempre darnos a nosotros la prioridad. Ojalá que nosotros pudiéramos aprender también esa virtud cristiana, esa virtud que nuestras madres tienen y empezar a vivirla en cada uno de nosotros, considerando a los demás como superiores a nosotros mismos. La verdad es que este no es un asunto sencillo. He encontrado oposición incluso dentro de la iglesia y he escuchado incluso la frase, no estoy de acuerdo con eso. Sin embargo, cuando alguien como nuestras madres empiezan a vivirlo, uno puede entender la riqueza que hay en ello. Y que si bien es cierto, en un momento dado nos dan ese primer lugar, la verdad es que también a la vuelta, como una reacción igual, nosotros respondemos a esa misma acción y entonces se convierte en un círculo virtuoso que nos beneficia a todos. Así que creo que esta es una cualidad que nosotros debemos desarrollar como hijos de Dios y que quizá hemos aprendido allí con nuestras madres. Considerando a los demás como superiores a nosotros mismos, eso quizás sea humildad. Aunque la palabra directamente no nos la refiere como ello, la verdad es que lo podemos entender. Y, insisto, tenemos mucho que aprender de nuestras madres y mucho que vivir en la vida cristiana para poder desarrollar estas habilidades de vida en Cristo. Hablamos también de que otra característica que la redundancia, les caracteriza a ellas es esta paciencia. Y bueno, dice por ahí el diccionario que es la capacidad para soportar, tolerar o esperar algo sin alterarse o resistir. Esa capacidad que nuestras madres han tenido para soportarnos. Muy ad hoc a lo que dice el versículo 2, ¿no? Con toda humildad, soportándoos con paciencia. Esa paciencia les ha caracterizado a nuestras madres en muchos sentidos y han sido pacientes con nosotros. Y cuando pienso en cada una de las etapas en las que nosotros hemos estado dependiendo de ellas, me doy cuenta de que su paciencia realmente fue admirable. Soportó pacientemente en nuestra infancia. A los padres, los padres le damos vuelta a muchas de esas cosas. Y preferimos dejarles a ellas que se hagan cargo de esto, porque, bueno, no es algo que se nos dé muy fácilmente. Y sin embargo, ellas con toda paciencia han actuado con nosotros y nos han bendecido. Han soportado, pues, nuestra infancia
¿Qué digamos de la adolescencia? ¿Usted recuerda su adolescencia? ¿Cómo la recuerda? ¿Como una extraordinaria aventura que puede usted contar a todo mundo y se siente orgulloso de ello? Por supuesto que no. Y allá estuvieron nuestras madres soportando con paciencia esa etapa difícil en la vida de cada uno de nosotros. Una etapa rebelde, ¿no? Una etapa de malos amigos, una etapa de situaciones complicadas que bien hizo falta mucha paciencia para poder soportarnos. Y ahí están nuestras madres con esta paciencia que Dios les ha dado, soportándonos y esperando que esa etapa difícil en nuestra vida saliera adelante y pudiéramos llegar a una etapa un poco más madura. Y luego llegamos un poco más adelante y quisiera decir que soportan nuestra madurez, pero la verdad es que no. Nuestras madres siguen soportando nuestra inmadurez. Aún a pesar de que dejamos la etapa de la adolescencia y entramos a otra nueva etapa donde quizá debería caracterizarnos un poco, razonar bien las cosas, actuar con más virtudes cristianas, como más dignos hijos de quienes son nuestros padres, lo cierto es que no. Y seguimos a veces en la etapa de la juventud y de la adultez con muchos asuntos de inmadurez. Y ahí están ellas, también siendo pacientes con cada uno de nosotros. Otra virtud que creo recibieron de nuestro Dios, ejemplificada precisamente por Él. Creo que nosotros tenemos mucho que aprender en ese sentido. ¿Qué tan pacientes somos usted y yo? Bueno, tenemos pues mucho que aprender de ellas y por supuesto mucho que aprender de esta vida cristiana a la que el Señor nos ha llamado. Seamos pues un poco más pacientes. El amor, algunos piensan que es un sentimiento, algunos dicen que es una decisión. Bueno, creo que en nuestras madres ambas cosas tienen cabida. A veces han actuado con nosotros así con un sentimiento total y nos han mostrado un amor bien tierno, ¿no? Muy amoroso. Y a veces han tenido que usar toda su voluntad para amarnos, toda su decisión bien firme para seguir amándonos. Así que creo que ambas cosas están allí plasmadas y también creo que es un asunto que nosotros debemos aprender en ellas, porque es una virtud cristiana. A veces se ama con ternura, pero a veces se ama con mucha voluntad, con mucha firmeza, porque a veces aquellos a quienes amamos no son dignos de amar. A veces cuesta trabajo amar a algunas personas y sin embargo allí está esa voluntad férrea de las madres y férrea de un buen cristiano para seguir amando a pesar de que alguien quizá no lo merezca. Insisto, tenemos mucho que aprender acerca de nuestras madres y de la vida en Cristo. Cuando leemos 1 Corintios 13, que usted conoce perfectamente bien, pues ahí recordamos cosas que solo vemos terrenalmente quizá en nuestras madres. Dice el versículo 4, el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Y insisto, me parece que esa clase de amor aquí terrenalmente solo la vemos allí con nuestras madres y de manera particular con sus hijos. Así que esta es una clase de amor a la que también nosotros como hijos de Dios estamos llamados a manifestar esta clase de amor que el Señor nos ha mostrado también, que nos ha dado el privilegio de poder contemplarlo quizá de alguna manera a través de nuestras madres. Es posible amar de esta manera, a pesar de que nos parece complicado y con muchas aristas, muchas ramas por las cuales debemos cuidar. Lo cierto es que Dios nos ha permitido tener un ejemplo de que es posible. Insisto, quizá de manera muy particular con nosotros, sus hijos.
pero lo lograron, lo hicieron posible. Y ahora ustedes y yo estamos también invitados a poder experimentar esa clase de amor que viene cuando nosotros entregamos nuestra vida a Cristo, cuando realmente queremos hacer su voluntad, cuando reconocemos lo que Él es y lo que Él ha hecho por cada uno de nosotros. Así que insisto, tenemos mucho que agradecer a nuestras madres y bien valdría la pena que si usted la tiene por ahí cerca, le dé un abrazo y le diga: mamá, gracias por tu humildad, por tu paciencia, por tu amor para conmigo. Y si no, pues que también le dé gracias a Dios, porque hemos también disfrutado ese cariño. Algunos de nosotros no tenemos ya esa bendición, pero sí podemos alabar al Señor y decirle: Señor, gracias, porque en ella me permitiste vivir lo que es la vida cristiana. Quizá de manera particular en mi vida. A lo mejor había otras cosas que no eran perfectas, pero en ese asunto que tenía que ver conmigo, yo puedo ver la vida cristiana reflejada totalmente. Humildad, paciencia y amor. Así que demos gracias a Dios por ellas, y si aún la tiene, valórela, abrácela, dígale cuánto significa todo esto que ha hecho por usted. Y de manera general, mis hermanas, Dios les bendiga mucho. Gracias por su ejemplo, gracias por su cariño, por su paciencia, por su humildad. Pero yo les invito, mis hermanos, para que subamos un poco el tono y el estándar, ¿no? Porque tenemos extraordinarios ejemplos maravillosos en nuestras madres, y sin embargo la palabra del Señor allí en el versículo número 1 nos pone un nivel un poco más alto. Dice el capítulo que estamos leyendo de Efesios: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Tenemos un buen ejemplo en nuestras madres, gloria a Dios por ello. Y sin embargo tenemos también un llamado a parecernos a quien nos llamó. Originalmente, mis hermanos, cuando pensé en este pasaje, indudablemente hablar de humildad, paciencia y mansedumbre me remite directamente a nuestro Señor y Maestro. Él es quien ha patentado esa fórmula, por así decirlo, pues se ha presentado delante de nosotros de esa manera. Primero como un Dios humilde. Y usted sabe todo lo que eso significa. No creo que no necesito hablar mucho acerca de ello. Se ha presentado delante de nosotros como un Dios humilde. Y alguien dice: bueno, qué palabras tan contradictorias. Dios humilde. Así es nuestro Dios. Es el Dios creador, pero también es el Dios humilde. Así que yo alabo al Señor porque si tenemos ese llamado, en cierta forma es porque lo hemos visto aquí físicamente con nuestras madres, pero el Señor nos lo modeló primero. Y vino y se presentó delante de nosotros con toda humildad. Insisto, no hablaré de ello, usted tiene en su memoria todo lo que esto significa. Pero también tenemos que reconocer que nuestro Dios ha sido extraordinariamente paciente con nosotros. Tan paciente que no alcanzamos a entender cómo es posible que haya en Él tanta paciencia. Pero allí está, siendo paciente con nosotros en tantas y tantas formas. Cualquiera de nosotros se hubiera desesperado ya. Pero Él ha sido paciente por sobre todas las cosas. Con amor eterno te he amado, dice Jeremías. Así que allí está esa paciencia eterna que el Señor nos ha tenido. Ojalá que hagamos caso ya a su llamado y que esa paciencia se transforme en alguna manera en una satisfacción. Como aquella vez cuando el Satanás se presentó delante del Señor para hablarle de Job. Y creo que el Señor se sentía realmente orgulloso de Job. Ojalá que el Señor en algún momento dado pueda bajar un poco su paciencia con nosotros y pueda sentirse orgulloso. Que pueda de alguna manera presumirnos: ¿has visto a mi hijo?
pero damos gracias por su paciencia. Aún la necesitamos, no importa cuán avanzados estemos en la vida cristiana, aún necesitamos su paciencia y le seguimos pidiendo al Señor, Señor, sé paciente conmigo. Y bueno, su amor, ¿qué decir del amor? Usted lo sabe. En cuántas y cuántas formas el Señor nos ha mostrado su amor, seguramente ni siquiera alcanzamos a recordar todas y cada una de ellas. Pero allí está el amor que el Señor nos ha manifestado. Así que estas características que hemos podido palpar levemente en la vida de nuestras madres, la podemos realmente maximizar en lo que Dios ha hecho por cada uno de nosotros y podemos sentirnos realmente privilegiados. Y ahora el apóstol Pablo, ante todas estas cosas que el Señor ha hecho, entonces nos invita y nos dice que nosotros debemos andar como es digno. Y quizá ese es nuestro nuevo tema, ¿no? Dejemos ya ese asunto de tal palo, tal astilla, busquemos un título que vaya más ad hoc a la vida cristiana y entonces hagamos este como nuestro tema. Andemos como es digno. Andemos como es digno. ¿Qué significa eso de andemos como es digno? La versión Dios habla hoy traduce ese versículo de la siguiente manera: les ruego que se porten como deben hacerlo los que han sido llamados por Dios. Y ahí está Pablo haciendo este llamado: les ruego que se porten como deben hacerlo los que son llamados como hijos de Dios. Y aquí nos damos cuenta de que estas virtudes no las recibimos como herencia automática y sin esfuerzo, sino que son algunas de esas características que nosotros, con las que nos vamos a identificar con nuestro Dios, pero lo tenemos que hacer de una manera consciente y voluntaria. Por eso el apóstol Pablo dice con estas palabras: os ruego que se porten como deben hacerlo. Así que me parece que en esta traducción de este versículo está implícito un compromiso. Me parece que está implícito una responsabilidad que cumplir. Me parece que está implícita un deber. Y a veces no nos gustan tanto los deberes, a menos que traigan buena retribución, ¿no? Porque somos muy cumplidos, creo. Generalmente todos somos cumplidos en el trabajo y estamos allí, pero no somos cumplidos de balde. Si dejaran de pagarnos, entonces dejaríamos de ir seguramente, ¿no? Pero allí está, creo que es importante que nosotros nos identifiquemos pues con esto, con este deber implícito, con este compromiso que de alguna manera hemos aceptado. Porque la invitación del Señor no es a vivir de una manera holgazana cristianamente, por así decirlo. No, nuestro llamamiento implica también una responsabilidad. Estoy leyendo un libro que me gusta mucho, se lo recomiendo, se llama El Jesús que nunca conocí, Philip Yancey. Y me encanta cómo escribe el hermano. Y él habla acerca de Jesús, de esta parte en Mateo que dice que Jesús se presentó delante de nosotros o vino al mundo lleno de gracia y de verdad. Lleno de gracia y de verdad. Y luego el hermano enfatiza primero gracia. Y la verdad es que así es. Y entonces el hermano empieza a narrar algunas de las parábolas que encontramos en la Biblia. Esta parábola donde este hacendado viene a reclutar gente para labrar su viña, y cómo viene a diferentes horas del día, y al final, cuando está terminando el día, viene y recluta a unos que solamente van a poder trabajar una hora. Y el hermano cuenta, dice, hay un relato muy popular que dice que estos hombres trabajaron de tal manera que el patrón se vio obligado a pagarles un jornal completo. Pero la Biblia no dice eso. La versión de Jesús no dice que ellos hayan trabajado de una manera tan espectacular que se haya sentido obligado a pagarles lo mismo, sino lo que enfatiza la palabra del Señor es el amor, la generosidad del amo que es Dios, dándole a todos y cada uno mucho más de lo que merecen.
Y en medio de ello, dice el hermano que escribe este libro, encontramos que Jesús nunca bajó los estándares de calidad de un Dios santo. Y me gusta esa idea. Este Dios de gracia que vino a ofrecernos todo de una manera sin costo, jamás bajó los estándares de santidad de un Dios santo. Y el hermano empieza a narrar, y no recuerdo con exactitud, pero él dice que elevó el homicidio para elevarlo al asunto de odiar a alguna persona. Elevó el asunto del adulterio a los pensamientos malintencionados. Y cada una de estas cuestiones que eran reprobadas delante del Señor, el Señor no las minimizó, no las hizo a un lado, sino por el contrario las elevó. Y termina esa parte el hermano diciendo, el Señor Jesucristo dijo, sed vosotros santos, como vuestro Padre Celestial es santo. Así que aquí estamos nosotros, tenemos un deber implícito. El Señor no rebajó los estándares de calidad de su pueblo, de santidad de Dios. Por el contrario, los ha ido elevando o los elevó cuando estuvo aquí en la tierra. Y nosotros tenemos ese deber implícito. Ojalá que lo podamos valorar y reconocer que esa es mi responsabilidad como hijo de Dios. Dar un buen testimonio, realmente ser hijo de Dios, de este Dios. Dice la Biblia que en Antioquía la gente les empezó a llamar cristianos a las personas. No fue un título que ellos mismos se pusieran. No fue un título que ellos adoptaran, realmente fue un título que la gente les dio porque empezó a ver que ellos se comportaban, reflejaban lo que Jesús era. Y nosotros estamos llamados a eso. No a llamarnos cristianos porque creo que soy cristiano, sino realmente a ver o a reflejar la vida en Cristo de tal forma que los demás sean los que puedan decir de nosotros que somos hijos de Dios, que somos cristianos. Así que está este deber implícito. La palabra de Dios para todos lo traduce de esta manera: vivan de acuerdo, es decir, en sintonía o a semejanza del llamado que han recibido. Vivan en sintonía o de acuerdo o a semejanza del llamado que han recibido. Cuando pienso en esto, mis hermanos, viene inmediatamente a mi mente un pasaje bíblico que seguramente usted conoce muy bien y que está allí en Ruth. ¿Se acuerda usted de Ruth? Dice la Biblia, aquí déjenme buscar el versículo 16 del capítulo 1, dice así: respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios, mi Dios. Y aquí encontramos a esta mujer identificándose, viviendo de acuerdo o en sintonía a este nuevo pueblo que había adoptado. Y cuando nosotros repasamos su historia, vemos cómo se integró totalmente a las costumbres de este pueblo que había adoptado. Así que vivir en sintonía tiene que ver con eso, adoptar estas prácticas del pueblo al que hemos sido llamados. Y sin embargo, mis hermanos, encontramos en la historia bíblica que el pueblo de Israel hizo justamente lo contrario. Era parte de un pueblo escogido, de un pueblo santo, y adoptaba costumbres de pueblos paganos que no honraban a Dios. Y nuestro llamado es justamente a eso, adoptar de manera puntual cada una de estas cosas que nos identifican como pueblo de Dios. Que dejemos pues aquellas cosas que nos identifican con el mundo, como el apóstol Pablo también lo dice ahí en Romanos: no os conforméis a este siglo, no tomen la forma de este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de vuestro entendimiento, y podrán comprobar cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Así que ahí está nuestro llamamiento, ese llamamiento que tiene que ver con unirnos en semejanza al pueblo, a Dios que nos ha llamado. Finalmente, mis hermanos,
Cuando buscaba esta idea en el diccionario acerca de vivir como es digno, encontré una definición por ahí en un diccionario: es vivir según el mérito o la condición de la persona. Vivir como es digno es vivir de acuerdo al mérito o a la condición de una persona. ¿Y cuál es esa condición de nuestro Señor y Maestro? Un Maestro que nos modeló la humildad, la paciencia y la mansedumbre de una manera extraordinaria. Y nosotros tendríamos que estar identificándonos con Él, con lo que Él es, con lo que Él modeló. Ese es nuestro llamamiento de vida cristiana. Cuando pensamos en algunos de los personajes bíblicos que entendieron ese llamado, entonces podemos encontrar a un Abraham con una obediencia ciega. ¿Cuántos de nosotros saldríamos sin saber a dónde iríamos? Muy pocos. Yo ni siquiera salgo a donde sé que tengo que ir si no tengo un GPS, porque soy malísimo para ir a todas partes. Bueno, Abraham estuvo dispuesto a irse solamente con lo que el Señor le iba indicando paso a paso. Es identificarnos con ese mérito. Abraham lo hizo de esa manera. Cuando pensamos en Josué, me encanta ver a Josué allí antes de la batalla, cuando el ángel se presenta delante de él para indicarle, y él pregunta: ¿tú quién eres? ¿Eres de los nuestros o de los contrarios? Y cuando este ángel se identifica como el ángel de Jehová, entonces Josué no tiene otra cosa más que arrodillarse delante de él y pedir instrucciones. Identificarnos de acuerdo al mérito tiene que ver con eso. Él es nuestro líder, Él es nuestro Dios, y lo menos que podemos hacer es arrodillarnos delante de Él y decirle: Señor, ¿cuál es tu instrucción para nosotros? Identificarnos de acuerdo a ese mérito. Cuando vemos a Daniel y a sus amigos dispuestos a morir antes que poner en contradicho esa relación que tenían con su Dios. Identificarse de acuerdo al mérito tiene que ver con eso. Quizá también podríamos hablar de María. María, quien dijo: hágase con su sierva conforme a tu voluntad. Creo que cada una de estas historias nos recuerdan pues que lo que significa identificarnos, portarnos como es digno del mérito que Cristo tiene delante de nosotros. Así que, mis hermanos, creo que tenemos mucho que aprender. Tenemos un buen ejemplo en nuestras madres, pero tenemos un extraordinario ejemplo en Jesús. Vivamos como es digno delante de Él, démosle honra y comprobemos, como dice Romanos, cuál es su buena, perfecta y agradable voluntad. Nos conviene. El Señor es un Dios humilde y lo que más desea es bendecirnos. Así que demos gracias al Señor por ello y identifiquémonos con esto. Vivamos como es digno. Oremos. Padre, gracias, Señor, por ese extraordinario ejemplo que nos has dado. Señor, gracias por todo lo que tú has hecho por nosotros. Gracias por esa condición humilde con la que te manifestaste a nosotros, siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Creador del universo. Señor, viniste a nosotros en una condición humilde. Gracias, Dios, por tu humildad. Nos conquistó, Señor. Nos tiene impresionados y agradecidos. Gracias también por esa paciencia, Señor, que has extendido para cada uno de nosotros. Gracias porque de verdad podemos comprobar que nos has amado con amor eterno. Gracias por ese amor extraordinario, Señor, que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por cada uno de nosotros. Padre, es un reto difícil, es un alto estándar el que nos has puesto, pero permítenos, Señor, en alguna medida vivir como es digno delante de ti. Danos, Dios, tu ayuda, danos tu bendición. Te amamos y queremos hacerlo. En tus manos, Señor, nos ponemos y te damos gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.